El objetivo del presente proyecto es aplicar y comprender cómo funcionan los fenómenos físicos y cómo se relacionan entre ellos, a través de un dispositivo casero. A medida que el hombre dentro de las sociedades se desarrolló, sintió la necesidad de explicarse el porqué de las cosas que sucedían a su alrededor. Gracias a la física le damos respuesta a estas incógnitas. La física no consiste únicamente en saber resolver problemas numéricos, sino expandir nuestros conocimientos acerca de los fenómenos físicos mediante la correcta interpretación de los mismos. A fin de comprender por qué y para qué, debemos estudiar esta ciencia de gran aplicación. Partiendo del principio de la conservación de la energía, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que jugando con la física, observaremos cómo la energía pasa de un cuerpo a otro. Asimismo, se desarrollan conceptos de cinemática, dinámica, sistemas de fuerzas, leyes de Newton y los principios de la energía. En el carril derecho, partiendo del motor, sale con una velocidad constante. El auto hace un recorrido rectilíneo uniforme. Podemos calcular tiempo, distancia y velocidad con las siguientes fórmulas. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Haciendo el despeje de esta fórmula, tiempo quedaría igual a distancia entre velocidad. Y para calcular la velocidad, quedaría igual a distancia entre tiempo. Las variables conocidas son la distancia y el tiempo, mientras que la desconocida es la velocidad. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Las variables en la fórmula de energía potencial serían la masa, la gravedad y la altura, mientras que la variable desconocida sería la energía potencial. De la energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. En el caso de la energía cinética, nuestras variables conocidas son la velocidad y la masa. La variable desconocida sería la energía cinética. La pieza amarilla, cuando gira, realiza un momento de torsión. La fórmula que se emplea para este tipo de casos es M igual a R por F por seno de... Cuando el automóvil termina la pista, se realiza un tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento compuesto por dos componentes que se pueden analizar por separado. Las fórmulas que se ejercen en este tipo de casos es altura máxima igual a velocidad al cuadrado entre 2g, tiempo de subida igual a b entre g, y tiempo total es igual a tiempo igual a 2 por b entre g, considerando que en estas fórmulas b es negativa. El desplazamiento horizontal o alcance máximo está dado por la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Su fórmula es velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Y la fórmula del alcance máximo es desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Para resolver el tiro parabólico, la componente en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para la componente en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Es lanzado por el motor, aplicamos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia, postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto constante a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho esto, igualmente no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial de reposo a menos que intervenga una o varias fuerzas. Se puede conocer el peso del carro, el ángulo de lanzamiento y se quiere conocer la fuerza de lanzamiento. La fórmula es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. La fórmula para conocer la aceleración es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En este caso se puede conocer la velocidad inicial
que es igual a 0, y se puede conocer el tiempo, pero no se puede conocer la velocidad final. Para esto recurrimos a otra fórmula que es calcular la distancia con la fórmula de la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Conocemos distancia, conocemos tiempo, conocemos velocidad inicial, así que se hace un despeje de velocidad final es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo menos la velocidad inicial. Una vez conociendo la velocidad final, se sustituye también el resultado en la fórmula de la aceleración. En el movimiento de las llantas tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniformemente acelerado es el movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular es constante. En el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y además varía uniformemente su módulo. La fórmula es aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo, con unidades de radianes sobre segundo cuadrado. En este caso, se tiene la velocidad angular inicial igual a 0 y se puede medir el tiempo, pero no se obtiene la velocidad angular final. Así que se utiliza la fórmula del desplazamiento angular despejando la velocidad final, que es velocidad final es igual a 2 veces el desplazamiento angular sobre el tiempo menos velocidad angular inicial con unidades de radianes sobre segundo. La velocidad angular final más la velocidad angular inicial entre 2, todo esto por el tiempo. Cuando el carro choca contra las piezas de dominó, existe una colisión. Las colisiones son cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí. Entre ellos actúan fuerzas internas que hacen que su momento lineal y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ellos. El momento antes de la colisión es masa del objeto 1 por velocidad del objeto 1. La energía cinética es un medio de la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1 al cuadrado. Tanto la masa como la velocidad del objeto 1 se pueden conocer. El momento después es igual a masa del objeto 1 por velocidad del objeto 1 entre masa del objeto 1 más masa del objeto 2, la cual también se puede conocer por velocidad del objeto 2. Como no conocemos la velocidad del objeto 2, se hace el despeje quedando velocidad del objeto 2 igual a masa del objeto 1 sobre masa del objeto 1 más masa del objeto 2, todo por velocidad del objeto 1. Cuando la canica cae por el tubo y golpea la pelota, sigue el principio de trabajo, que recordemos que se realiza un trabajo cuando se aplica una fuerza sobre un objeto para que recorra cierta distancia. El trabajo es directamente proporcional al producto de la fuerza y desplazamiento. La fórmula dice que W es igual a F por D. Entonces, para saber el trabajo que se realizó en este circuito, tendríamos que multiplicar la fuerza de la canica en newtons, que es nuestra variable desconocida, por la distancia que recorrió la pelota en metros, nuestra variable conocida, y el producto queda en julios, justo como la energía. Después, el carro cae y se lleva a cabo la caída libre, que es cuando tú dejas caer un objeto y solamente actúa la fuerza de gravedad sobre él. La fórmula nos dice que la posición de Y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y en este circuito sería velocidad inicial 0 por el tiempo que tarda en caer el carro más la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado entre 2. Y así obtenemos la altura que recorrió el carro en la caída. La variable conocida aquí es la gravedad, que como sabemos es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado.
y la velocidad inicial, que es 0, por ser una caída libre. La variable desconocida es el tiempo. Después se muestra la polea, donde podemos observar que tenemos un sistema en equilibrio. Las condiciones de equilibrio en un cuerpo se pueden presentar en equilibrio translacional o rotacional, pero en este caso aplica el equilibrio translacional. Recordemos que en un cuerpo se presenta el equilibrio translacional cuando la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Es decir, el equilibrio translacional implica que un cuerpo esté en reposo o en movimiento uniforme en línea recta. Y aquí, al caer la esfera, tenemos dos tensiones y dos masas, una en cada lado, que se mantienen en equilibrio. Se tendrá que hacer la suma del componente X y del componente en Y, igualarlas a 0, como anteriormente lo habíamos visto en clases. La variable conocida es el ángulo de la normal, que es igual a 0, pero la desconocida es el peso y la fuerza del tirón y sus respectivos ángulos. Y al final tenemos la esfera, que termina con un péndulo simple y se lleva a cabo la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, que nos dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la tensión. La fórmula nos dice que F es igual a M por A. El péndulo simple se define como la partícula de masa suspendida del punto cero por un hilo inextensible de longitud L y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición de cero y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa son dos, es decir, el peso mg y la tensión T del hilo. Tenemos que descomponer el peso en la acción simultánea de dos componentes, es decir, mg por el seno de θ en la dirección tangencial y mg por coseno de θ en la dirección radial. Ahora bien, después de analizar cómo un fenómeno lleva a otro en muy poco tiempo o espacio, nos damos cuenta que hay muchas acciones involucradas para que el fenómeno físico sea posible, y que se pueda calcular más de una variable al mismo tiempo. La física está en cada momento de nuestro día a día, solo hay que analizarlo cuidadosamente.